Maestrías. Ecos a Morente es un recorrido histórico y de recreación artística por tres grandes trabajos discográficos de Enrique Morente. Despegando, de 1977, Sacromonte, de 1982, y Pablo de Málaga, del 2008. Desde el análisis crítico musical que Juan Pinilla y Paco Paredes proponen, conoceremos más en profundidad estas obras. La guitarra flamenca de Antonio de la Luz y las voces de los jóvenes cantaores Tomás García y Antonio Fernández completan este universo ortodoxo que abrió la puerta a las recreaciones de jóvenes artistas en los últimos años. El flamenco de Morente sigue vivo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos que nos estáis siguiendo a través de la conexión en directo del canal del Área de Cultura de la Diputación de Granada. Gracias por acompañarnos, sabemos que nos seguís desde muchos puntos de nuestra geografía, pero también desde países, sabemos, desde Francia, desde Alemania. Os mandamos, por tanto, un fuerte abrazo a todas las personas que estáis detrás de esta conexión en directo. Hoy, día 20 de noviembre, corresponde el acto titulado Maestrías, Ecos a Morente, donde vamos a realizar, como bien han oído ustedes, un recorrido, una especie de análisis muy breve, como es lógico por la premura del tiempo, sobre la creación y recreación artística morentiana, como nos gusta llamarlo, como nos gusta decirlo, así como una especie de análisis crítico musical sobre tres de los trabajos más destacados de la historia de la música relativa al maestro Enrique Morente. Tres trabajos de su amplia discografía, que son, a saber, Despegando, Sacromonte y Pablo de Málaga. Y lo vamos a hacer además arropados de un elenco de excepción, arropados, como les digo, por 5 personas, en mi caso, arropado por 5 personas, que yo creo que todos tenemos en común esa admiración, ese cariño y ese respeto por la figura del gran maestro, el que tuvimos la suerte de conocer, de Enrique Morente. Desde la unión, el destacado estudioso, productor, escritor, investigador, trovero, flamencólogo, aunque no sea una palabra que nos guste mucho, Paco Paredes, que recientemente ha sido nominado a los premios de la música de la región de Murcia. Por cuestiones de esta situación, como saben ustedes, que estamos viviendo, él se encuentra en el seno de las minas de la Unión y mandamos ya nuestros saludos y creemos que está al lado de las ondas nuestro amigo Paco Paredes. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Un placer poder compartir con vosotros y poder rendirle este pequeño recuerdo al que fue maestro indiscutible, amigo y persona querida y punto de referencia para la juventud. Mucho tienes que contarnos tú, Paco. Además has hecho alusión a esa amistad y también cabría destacar que las 2 nominaciones que has recibido a los premios de la música de la región de Murcia, una de ellas es por tu espectáculo Los Poetas de Morente. De todo ello hablaremos, pero nos van a acompañar a ti y a mí, Paco Paredes. Bueno, vamos a empezar quizá por el veterano de este elenco de jóvenes artistas. El cantaor Antonio Fernández es uno de los más destacados seguidores fidedignos de la escuela cantaora de Enrique Morente. Voz galardonada sumamente en concursos y premios nacionales e internacionales, Antonio Fernández, que está hoy aquí con nosotros para ilustrar con su cante esta charla. Junto a él le acompaña una de las jovencísimas promesas ya hecha toda una realidad, me estoy refiriendo al cantaor del Padul, Tomás García, que
arropados ambos por la guitarra, esa guitarra fina, eminentemente granaína, forjada al calor de peñas como la Platería al lado de los más grandes, me refiero a la guitarra de Antonio de la Luz, van a ser las delicias en cuanto a la ilustración musical de esta tarde. Y bueno, y para completar la formación, que les habla, su amigo Juan Pinilla. Bien, como se viene cantando y contando a lo largo de estas jornadas, a través de los testimonios sonoros especialmente y de las intervenciones, Enrique Morente supuso, como todos los genios en las distintas disciplinas, supuso un antes y un después. A mi modo de entender, la concepción del cante flamenco fue toda una revolución armónica, rítmica y literaria, pues muchas de sus creaciones, y nos atenemos consecuentemente a Despegando, a Sacromonte y a Pablo de Málaga por la importancia que tuvieron en la creación, en las recreaciones de los años 70 y 80 de la pléyade de artistas, de cantadores especialmente, y Pablo de Málaga por lo que viene en el futuro, pues aún Pablo de Málaga no ha sido descrita en su mayoría. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Paco Paredes, antes de dar paso a la primera intervención musical, ¿qué opinas, así, grosso modo, y a modo de justificación de nuestra presencia también aquí esta tarde, en directo desde las minas de la Unión? ¿Cómo justificas? Tú antes has dicho, amigo de Enrique Morente, ¿cómo justificas tu presencia aquí? ¿De dónde te viene esa amistad con Enrique Morente? ¿Y por qué estos 3 discos? Bueno, pues en un principio uno debe ser justo. Yo fui de esas personas, de esa corriente de personas que, embaucados por una corriente, digamos, casi sectaria del flamenco, yo adoraba a Enrique Morente hasta el año 70. Yo decía que a partir del año 70 que Enrique no... bueno, estaba prácticamente peleado con el cante de Enrique y en el año 87 ya hacía un programa de radio a partir del año 87 donde más de una vez puse mi desaprobación hacia las nuevas cosas que hacía Enrique. Me remonto al año 1991 en el Festival del Cante en la Catedral. No se me olvida, sale Enrique Morente arropado a derecha e izquierda por Juan Habichuela y por Pepe Habichuela y empieza cantando la caña. Cuando él hace la caña, la une al polo, le mete la soleá, le da un ritmo más vivo. Fue donde yo ya enloquezco en esa actuación, que por cierto nunca se la pasé a Enrique porque me da vergüenza de los piropos que he hecho. Yo me acuerdo que llegó en un momento en que digo, yo, señores, en este programa de radio he criticado mucho a Enrique Morente. Ahora me di cuenta lo poco que sé de flamenco. Y ahí fue donde abrí los ojos a partir del año 91 en esa mítica actuación en la Unión. A partir de ahí ya me embauco con su obra, empiezo a descubrir cosas nuevas y es una obra que no paro de descubrir cosas nuevas. Pues mira, precisamente con el disco Despegando, yo creo que marca la trayectoria de Enrique Morente. Lo ponemos como un disco muy valiente en su época, pero todo lo que hacía Enrique Morente era valiente en la época en la que lo hiciera. Porque si nos vamos unos meses atrás, graba ese homenaje a don Antonio Chacón, sí, que en plena época del mairenismo era la persona más valiente y, digamos, reivindicaba una forma de cante que estaba en desuso, pero que a la vez había formado a Chacón durante toda la vida. Y con el Despegando, bueno, con el Despegando fue, yo creo que el título que le da José Luis de Carlos va más que acertado porque Enrique ya sabía que su carrera no tenía un fin y que esto iba para adelante y que era una estética nueva musical y ahí apuesta con valentía que ya llevaba durante años apostando. Además, Paco, utilizar el verbo despegar y además en gerundio, despegando, que eso no se había hecho hasta entonces en el flamenco, para mí es toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Sí, hombre, de hecho, yo creo que no hay ni uno solo de los cantes de las grabaciones que hay que está cogido al azar. O sea, desde los tangos que cierran cuando dicen que me van aniquilando, yo puedo recordar una anécdota, yo no la viví personalmente, mi padre sí, del año 73, que Enrique Morente viene a la Caja de Ahorros del Sureste con un joven Manzanita a la guitarra y las entrevistas de la época se pueden ver en las hemerotecas del noticiero, del diario Línea, los diarios regionales de la época de aquí de Murcia, le decían, te llaman en el Al Capone del cante, dices que están matando el cante, eres el caballo de Troya del cante.
y Enrique ya se establece y dice algo que a mí me llama mucho la atención cuando a posteriori lo la entrevista, y es que dice: yo no estoy matando el cante, yo por supuesto que respeto a maestros como Mairena, como Aurelio, como Matrona, dice, pero yo tengo un mensaje y una forma de decir, y creo que voy a defender mi forma de decir, y así lo hizo durante toda su vida, defendiendo su forma de sentir. ¿Qué sería del arte si no sientes? Si tú estás copiando, si estás haciendo lo que han hecho los demás, no eres un gran artista, eres un buen artesano. Paco, luego te preguntaré por algo que le ocurrió, que presenciasteis en el Festival de las Minas de la Unión, unas palabras de Pepe Marchena que creo que, no sé si alguna vez las has contado, pero si te parece vamos a dar paso al primer cante de la noche, y en este caso con la guitarra de Antonio de la Luz. Será el cantaor Antonio Fernández quien nos va a interpretar unas alegrías que después comentaremos. Vamos allá. Vamos allá, Antonio. Los dos. Y el tronco siente el dolor cuando se corta una rama, y el tronco siente el dolor, la raíz se llora en sangre y se marchita la flor cuando se corta una rama, y el tronco siente el dolor ahí. Antonio. Vamos allá, a ver. Que lo que hago es aumentarla con las lágrimas que lloro. Yo pego un tiro al aire, callo en la arena. Confianza en el hombre, nunca la tenga, niña, nunca la tenga. Yo pego un tiro al aire, callo en la arena. Ale, ale. Que por tu ventana sale, ahí es tanta la claridad, que por tu ventana sale, hay que dice
está la luna en la calle, que ya está la luna en la calle, que la luna en la calle está deseando una cosa, parece un mundo, luego que se consigue, tan solo es humo, prima, tan solo es humo, deseando una cosa, ay, parece un mundo, parece un mundo. Ole los dos, ole. Ahí ha quedado ese cante, ese toque por alegrías, Antonio de la Luz y Antonio Fernández. De nuevo voy a apelar a la sabiduría de nuestro amigo Paco Paredes, que estará por ahí preparado en la Unión. Supongo que habrá disfrutado igual que yo escuchando este cante. A mi forma de entender, después de venir Enrique Morente, de esas grabaciones soberbias que hace con Félix Utrera, que hace con Niño Ricardo, como las que posteriormente grabaría con Sabica, ¿verdad? Toda esa antología de cante donde demuestra efectivamente sus formas con las influencias primitivas, Matrona, de Mairena, es decir, de los grandes maestros. Posteriormente lo demostraría también, tú has mencionado esa grandísima obra de don Antonio Chacón, pero ¿qué tenía Enrique ya en su cabeza y en su corazón, Paco Paredes? ¿Qué tenía Enrique en su cabeza, en su corazón, para ofrecer ya en este disco, en una época en la que el flamenco experimenta cierta forma de compartir de alguna manera con otras músicas y de adquirir determinados colores y matices que hasta entonces no se habían adquirido? Y concretamente en estas alegrías, que es una buena muestra, supongo que estarás de acuerdo, de ese despegando o de esa no ruptura, pero sí de la aportación, de ese lenguaje que se empieza a crear en torno a lo que hoy conocemos como el estilo morentiano, es decir, cómo utiliza melodías hasta entonces desconocidas en el mundo del flamenco y mucho menos aplicadas a las alegrías de Cádiz, cómo estira, cómo alarga los compases, cómo alarga los tercios. Esto es una tónica dominante en todo el disco, en todo el trabajo. No podemos perder tampoco la referencia de las personas que hubo con él en la producción, en las producciones de estos trabajos que sobre los que hablamos, pero creo que es toda una declaración de intenciones ya de por sí estas alegrías en cuanto a la aportación o a las aportaciones que realizaría a partir de este disco en sus sucesivas intervenciones discográficas. Nos gustaría escuchar, por supuesto, tus impresiones, Paco. Bueno, esas son claramente las alegrías que ya se bautizan como alegrías de Morente. Él ya llevaba un aire nuevo. El Morente de esa época ya era un Morente muy diferente al que salió de Granada y al que se afincó en Madrid y se juntó en Las Peñas y fue a los concursos. El Morente de esa época había viajado, había conocido el mundo, había estado en Nueva York, había estado en México, en París, en Londres. Ya conocía otras músicas, conocía otras estéticas y él sabía que la forma de sentir no podía ser inamovible. La gente joven tenía que dar una modernidad. De hecho, el disco Despegando ya de entrada, la portada es algo inusual hasta la época. No solamente el título, cuando te ves a Enrique compartiendo con Pepe Habichuela, dándole el espacio como dando a entender este disco se ha hecho en comandita, con música de Pepe Habichuela, que ahora se ve un clásico, pero en aquella época era lo más moderno del mundo, lo que se tocaba. Y abre con el cante Estrella, que es la estrella. Pero es que hay muchísimas cosas en ese disco que darían para estar hablando. Por ejemplo, como La Soleá. Cuando hablamos de La Soleá de Tú vienes vendiendo flores, que tantas veces se le atribuyó, se le dio guerra, se le dio caña, como digamos. De eso vamos a hablar después, que te voy a preguntar. Pues entonces, ahora después hablaremos sobre La Soleá, sobre lo que tú quieras. El disco, la verdad que fue un disco muy moderno. Se nota la influencia ya en la fotografía de Mario Pacheco, que después sería el productor de nuevos medios y que abriera las mentes a mucha gente, sobre todo a la España musical de esa época. Y Enrique tenía una cosa, y es que le gustaba nutrirse con las sintonías, con las melodías, con las esencias de las nuevas generaciones. Le dio un sitio a cada uno de los músicos que por ahí deambulaban, lo mismo los músicos clásicos más antiguos que los músicos más modernos, porque a él le inspiraba. Y Enrique era un
cantador, un artista en completa inspiración a cada momento. Está hablando de nuevas generaciones y ahora vamos con uno de las nuevas generaciones flamencas, pero me gustaría preguntarte, Paco, cuéntanos muy brevemente para las amigas y amigos que nos están siguiendo, porque es una anécdota histórica que Enrique, el día que la escuchó de la voz de tu padre, que es, hay que decirlo también, Niño Alfonso, el último minero cantador que para suerte nuestra nos queda todavía en vida. Cuéntanos qué ocurrió con Pepe Marchena y Enrique Morente en el Festival de las Minas de la Unión. Bueno, pues nos tendríamos que remontar al 12 de junio de 1965. Se celebraba el concurso de cante por Cartagenera. Mi padre pues tenía muy buenas amistades con todos los artistas de la época y el caso de Niño de Marchena pues era íntimo amigo suyo. Se hace una recepción para la prensa en el Hotel Cartagonova de Cartagena y había un joven con el pelo un poquillo largo, deambulando por ahí como perdido, y Pepe Marchena se dirige a mi padre y dice: ¿ves a ese muchacho? ¿Lo conoces? Dice mi padre: pues no lo conozco. Dice: ese es Enrique el Granaíno, es el cantador que va a acabar con todos nosotros cuando ya no estemos aquí. Y luego, fijaros que se hace el concurso de Cartagenera, gana Bernardo de los Lobitos porque era un cantador genial, había cantadores fuera de concurso como Marchena, como Manolo el Malagueño, Canalejas de Puerto Real, y Jacinto Almadén, que se elegía como el, digamos, el reservado, el que transmitía el legado de don Antonio Chacón, entra en cólera. Y Pepe Marchena, al ver esa forma de no aceptar el premio, cuando sale a actuar ya fuera del concurso con los premios dados, dice: tengo el gusto de presentarle a ustedes a Enrique el Granaíno, el cantador que va a acabar con nosotros cuando ya no estemos aquí. Eso lo dice Pepe Marchena en el año 65 por 2 veces, en la intimidad de mi padre y luego en el escenario de la Plaza de Toros de Cartagena. Pues vamos a seguir, y no se equivocó aquel maestro de quien Enrique Morente en una entrevista me dijo que era el último árabe del Licante. Vamos a seguir con ese cantador que acabó con todos los que llegaron después, en voz de las nuevas generaciones, en voz de esa garganta brillante de Tomás García, que va a realizar una especie de recorrido antológico sobre algunos temas que después comentaremos, de nuevo con la guitarra de Antonio de la Luz. Vamos allá. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupa y estercola. Compañerico de mi arma tan temprano, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele y hasta el aliento.
un manotazo duro, un golpe un hachazo invisible y suicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Sobre rastro de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mi asunto. Aquí otra manera de medir y gira, gira un llanto sin cesar, como el rosario, como la noria, como el mundo, como las piras del mecanismo perfecto y perpetuo de un reloj. El año, el siglo, el tiempo y el llanto y el tiempo contándole los pasos. Contamos el tiempo con la cuenta marcada de las lágrimas. Tim, tau, tim, tau, tim, tau. Tim tau, tim tau, tim tau, tim tau, tim tau, tim tau. Mi pena es muy mala porque una pena, ay, que yo no quisiera aunque se me quitara. Vino como viene. Sin saber de dónde el agua, los mares, las flores amarillas, los vientos al bosque, vino y
y sauqueao en mi corazón, como el amargo la corteza verde, 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 y al verde, verde limón. Como las raíces de la enredadera, me va alimentando la pena en mi pecho, la sangre de mi pena, sin saber por dónde y por qué no se me ha liado esta soguilla al cuerpo. Ay, 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 sin saberlo yo, mi pena. Ay, es muy mala porque una pena. Ay, que yo no quisiera aunque se me quitara. Ole los dos, Tomás García y Antonio de la Luz. Bueno, maravillosa interpretación. Yo creo que nos sirve para dar perspectiva, porque hemos escuchado esa elegía a Ramón Sigé, ese compañero del alma, compañero. Y vamos a tomar perspectiva, y mucho tiene que ver esto con nuestro amigo Paco Paredes, que se encuentra en las faldas de la sierra minera de aquellas cuencas de la Unión. Y lo digo porque para analizar estos cantes, cómo Enrique compone en este caso y cómo nos podemos utilizar también estas interpretaciones para abordar otra faceta fundamental que es en estos discos, especialmente y en Despegando, donde saca a relucir ese gran lector que supo traer o atraer hacia el flamenco a firmas de grandísimos autores, como es en este caso Miguel Hernández, pero los discos que hoy tratamos tenemos también a León Felipe, tenemos a Manuel Machado, entre otros grandes autores. ¿Con qué inteligencia Enrique Morente utiliza los cantes y los sones de las minas para recrear un poema de envergadura y de gran extensión? ¿Con qué inteligencia lo hace y cómo estira y amolda a su entender los sones mineros para que encajen perfectamente en las tesituras y en las melodías propias del poema Elegía a Ramón Sigé? Y posteriormente, aunque de otro disco, del Pequeño Reloj, pero nos sirve también para hilvanar inteligentemente. Tomás ha cogido, digamos, el mismo patrón musical, como después emplearía en sus creaciones, en este caso, en el Pequeño Reloj, el mismo sistema de amoldar a los cantes mineros, a los tonos mineros. Y ahora le preguntaré a Paco Paredes, porque creo que una de las últimas intervenciones de Enrique Morente en el Festival de las Minas de la Unión fue todo, absolutamente todo el repertorio en cantes mineros. Para terminar
con ese cante por tangos insertado en el disco Sacromonte, y que es uno de los, digamos, más cantados y coreados por los seguidores y por los aficionados al cante morentiano. Y también incidir en la importancia y en la influencia que ha tenido Enrique Morente a partir de los años 70 y 80 en la composición actual del cante por tango. Yo creo que aquí estarán de acuerdo conmigo en cómo Enrique Morente le da una vuelta de tuerca también a la concepción del cante por tango. Bien, ahí va mi valoración, y me gustaría escuchar ahora a nuestro amigo Paco Paredes acerca de estos cantes que nos ha hecho Tomás García. Bueno, pues Enrique desde sus principios fue un enamorado de los cantes de las minas. Ese fa sostenido, a él le cautivaba el fa sostenido. Yo tuve la suerte de visitar la mina Grupa Vicenta con él, y recuerdo que Enrique iba mirando hacia arriba, hacia abajo, mirando las galerías, y iba muy callado mientras que le hacían la explicación. Y cuando llegamos abajo a la cúpula, que es donde se han hecho actuaciones, que tú has ahí tantas veces y tantos grandes artistas han estado ahí abajo, Enrique por fin respira y dice: ahora entiendo yo ese fa sostenido de los cantes mineros. Él era un enamorado, y él sabía que llevándose el cante a los cantes mineros se lo llevaba a la máxima expresión, ese fa sostenido, esa máxima expresión de dolor. Y lo hace a lo largo de toda su carrera, porque si vemos los fandangos de Enrique, llevan ese fa sostenido. Incluso muchas de las musicalidades del occidente y el oriente la une a través del fa sostenido de los cantes mineros. Yo recuerdo en el año 2004 una actuación que él se le rindió homenaje en el Festival del Cante de las Minas. Bueno, ese año podríamos hacer enciclopedias de lo que pasó ese año con la presencia de Enrique en la Unión. Hizo un espectáculo entero de lo que nos tenemos acostumbrados, mucho de su disco Sacromonte, que él lo llevaba como base en la mayoría de espectáculos de los demás discos de flamenco. Pero mucha gente no comprendía por qué el espectáculo se llamaba Minerico. Era sencillamente porque todo el espectáculo lo hizo con el fa sostenido del tono la taranta. Y hay una anécdota, fijaros hasta el punto que Enrique es un enamorado, lo he contado varias veces, eso su mujer Aurora y el niño José lo pueden constatar. Por desgracia Balbino no está ya con nosotros. Estábamos en el camerino del festival, Enrique, Aurora, Balbino, José y yo. Y José Le por aquella época estaba en la factoría Limón y estaba tocando una cosilla de jazz con unos tonos mineros, estaba haciendo dedos y Enrique se para y dice: oye José Le, ¿eso que estás haciendo? Dice: esto lleva en fa sostenido, pero eso es un jazz. ¿Tú podías hacerme eso por soleá? Y José Le nos miró como decir: bueno, pues total, que salió al escenario, cantó por soleá cantes clásicos que todos conocíamos en unas tonalidades que no conocíamos ninguno. Y me acuerdo que llega un grupo de aficionados cuando llegan y terminan y dicen: Enrique, ¿de dónde has sacado eso? Eso es precioso, ¿de dónde lo has sacado? Y dice: hace un cuarto de hora escuchándome. Lo he sacado del camerino. Eso fue un tono, o sea, un tono de fa sostenido que él tanto le cautivaba. Pero es la tónica. Con unos toques de jazz llevado al cante por solea, en el camerino sin practicar. O sea, Aurora y Niño José le pueden dar buena cuenta de eso. Pero es la tónica, ¿verdad?, que emplea, y de ahí retomamos esta conversación, la tónica que emplea tanto en la composición de la elegía Ramón Sigé, ¿verdad?, como después en el Pequeño Reloj, y utilizó mucho estos patrones, ¿verdad?, de acordarse, tú mismo lo estás diciendo, de los cantes de las minas a la hora de componer. Y con respecto a los tangos, Paco, si no estás de acuerdo, me gustaría que me lo rebatieras. Con respecto a los tangos, ¿qué opinas de la influencia de Enrique en la concepción de los tangos actuales? Hombre, yo creo que Enrique, lo que fue, como en todas las facetas de la vida, lo que fue por tango fue la persona más valiente del mundo. O sea, yo recuerdo cuando yo era muy joven que cuando se hablaba de los cantes por tango, Enrique no era nombrado nunca. Sin embargo, Enrique ya había hecho una grandeza. Incluso, aunque me duela decirlo, en la misma Granada Enrique no era reconocido cuando llevaba los cantes de Granada al extremo que lo llevó. Enrique fue un profundo enamorado, pero no solo de los tangos de Granada. Cuando llegaron los cantadores extremeños, Ramón el Portugués, que lo adoraba, Guadiana, que lo llevó durante muchos años con él en muchos trabajos, cuando llegaron con esos aires extremeños, el primero que coge los aires extremeños por tango es Enrique Morente. Cuando llegan a Madrid eran cantes
que no se conocían. Luego lo graba Camarón y bueno, ya se forma la verdadera revolución. Lo que Enrique hace por tango no solo es una musicalidad que yo tacharía o añadiría de obra de arte, sino que todavía nos queda mucho para evolucionar lo que Enrique tenía en su cabeza, no por tango, sino en muchas de las músicas que hacía y que interpretaba. Pues vamos a escuchar un cante que nos gusta especialmente y lo vamos a hacer de nuevo en la voz de joven maestro Antonio Fernández. En este caso, ese patrón de patrones de los cantes que se llama el cante por soleá, con la guitarra de Antonio de la Luz. Vamos allá. Nadie hable más y ya la tú huya de todo colores. Nadie hable más del día ya estaba a aquel noche llegué.
Yo se lo pido de ver, yo se lo pido de ver. Si es que me daba licencia pa' yo volverte a querer. Si es que licencia me daba pa' yo volverte a querer. Antonio Fernández y Antonio de la Luz, magistral cante por soleá. Antonio Fernández es uno de mis predilectos en estas cuestiones soleareras de los aires morentianos. Bueno, Paco Paredes apuntaba y yo le cortaba antes porque íbamos a escuchar esta soberbia interpretación de Antonio Fernández, íbamos a escuchar estos aires soleareros. Efectivamente, Paco, aquí volvemos a lo mismo. Enrique abre un mundo entero, porque aunque efectivamente surgieron polémicas en cuanto a la paternidad, por un lado, que si Antonio Mairena, la soleá del Charamusco, por otro lado, Pepe Marchena, no, desde luego Pepe no participa porque posiblemente ya hubiera fallecido, pero en la paternidad de esta soleá a Enrique, que era tan generoso, además, cuando la graba, se le cuestiona y fue algo que le persiguió prácticamente hasta el final, ¿no? Recuerdo yo entrevistas posteriores de nuestro común amigo Manolo Curao, en las cuales le preguntaba precisamente por este cante por soleá, y Enrique siempre era muy digno y bueno, una persona sumamente generosa, y él no se preocupaba por que se lo atribuyeran a otros. Pero en ese sentido volvemos de nuevo a uno de los pilares sobre los que se asienta la concepción del cante morentiano, o cuando hablamos de la soleá de Enrique Morente, supongo que estás de acuerdo, Paco, antes hablabas tú de las alegrías de Morente, como se le llama a este cante por alegrías que hizo antes Antonio Fernández, y estarás de acuerdo en que este cante por soleá, con matices trianeros, sin lugar a duda, con matices trianeros, pero que eran también los que se escuchaban aquí en Granada, ¿sabes, Paco? Que tanto la soleá de Pepe de Jun como esos aires trianeros que nos trajo el grandísimo Cobitos, que fue uno de los maestros predilectos de Enrique Morente, y nos los trae a esta tierra, bueno, pues forman parte un poco de la concepción musical también que se lleva Enrique, hecho un joven, a Madrid, donde después maduraría su estilo, sin lugar a dudas. Me gustaría conocer tu impresión y, por cierto, que nos hables de lo que antes te cortaba yo, esta soleá de Enrique. Bueno, lo primero que quiero es felicitar a Antonio y, bueno, a los dos Antonios, porque he disfrutado mucho con el cante por soleá, y además lleva la base que llevaba Enrique. O sea, Enrique no quería que nadie cantara como él. Que su cante, ni él mismo cantaba siempre el cante igual, él llevaba una forma de concepción y cantaba como lo sentía en el momento, y esa es la base del arte morentista. Bueno, pues decía que esa soleá, precisamente estábamos hablando de ese concurso de Cartagenera del año 65, la Plaza de Toros de Cartagena, y en el año 2004, cuando se le rendía homenaje a Enrique dijo unas palabras al público, y mi padre, que estaba entre el público, le dijo: Enrique, se te ha olvidado decir una cosa. Y dice Enrique, ¿qué? Dice, que dijo Pepe Marchena en el año 65 que iba a acabar con todo cuando ya no estuviéramos. Dice: Enrique luego me confesó 1000 veces que ha sido el momento más bonito que ha tenido, porque dice que él estaba loco porque se supiera, pero que él no lo podía decir. Digo, ¿por qué no lo decía, maestro? Decía, porque nadie se lo iba a creer, hasta que llegó tu padre y lo dijo. Bueno, pues ese año de 1965, ya en el escenario de la Plaza de Toros de Cartagena, mi padre lo ha recordado 1000 veces, se canta por soleá. Pepe Marchena canta la soleá que él atribuía a José Millán, la soleá de Andújar, que la graba 2 años antes, en el año 1963, y Enrique Morente ya conoce la soleá a partir del año 65. Estamos hablando que Juan Valderrama ya la graba en el año 51, Pepe Marchena la graba en el 63, pero da la casualidad que el día, porque Pepe Marchena
y Morente se conocieron ese día. Marchena escuchó cantar a Morente y quedó cautivado. Y Morente, cuando escuchó ese cante por Soleá, que estaba recién sacado 2 años después, ya lo llevaba seguramente en el repertorio. Pero lo que hace Enrique con el cante es engrandecerlo, darle una serie de matices, de tonalidades, llevarlo a extremos muy difíciles de interpretar. Y ese cante así, nadie le quita la autoría. Y es verdad que hay unas grabaciones caseras en casa de Juan Antonio Muñoz del año 76, que yo las tengo, por cierto, ¿De donde quién, Mairena Paco? canta De Mairena. Soleá. De Mairena, claro. Sí, sí que es verdad, pero también es verdad que Enrique Morente ya la conoce de primera mano del año 65 en la Plaza de Toros de Cartagena, y bueno, y hay personas que pueden justificarlo, como es mi padre, como es Antonio Piñana, o como es gente que todavía no, gracias a Dios, no duran de esa época. Efectivamente, Paco. Bueno, si te parece, porque nos da para mucho en los comentarios acerca de los cantes, vamos a volver de nuevo a este joven cantador del Padul, granadino, Tomás García, que nos va a brindar de nuevo un ramillete de cantes morentianos a los que les pondremos nuestra guinda. De nuevo con la guitarra de Alendín, de Antonio de la Luz. Tomás García. Antonio toca flamenco, de verdad, dale. Dale. Si vendiendo carne tuve era y vio tu pena. Tuviera alivio tu pena, tuve era alivio tu pena, y a la voz de un pregonero, ay, mis camellos la Dale, Tomás, dale. vendiera, y a la voz de un pregonero, ay, mis camellos la vendiera. Vamos allá. Y al pilarico por agua, a que puede ser que algún día el pilarico caiga de la que vaya y venga. Ole, Tomás, ole.
Vamos ya, Antonio. Nacieron para volar. Vamos allá, dale. Los parillos del cielo nacieron para volar. Ole, ole. Y las manos de Picasso pa' dibujar y pintar. Ole, ole. La paloma de la paz Vamos allá los dos, vamos allá. Ole. Adiós, Málaga la bella. Ole. Voy a recorrer el mundo, ya no pintaré la flecha ni la hora escrita en el columpio. Alza, toma. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Alorao, Niño Las Mora y la Cañeta, instinto, pinto, inocencia, colores, ya no pintaré la flecha ni la hora escrita, que el columpio se queda con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra, que aún de cambiar tu nombre. Ale, ale. Gracias, Antonio. Chico. Ole, ole. Manolillo Lerrao Ale. y el chino de Arte 4, el puente de Tetuao, el cante bueno se escuchan los cuartos, el arte de la pintura revuelto con nuestro cante, cintura de la guitarra, el arte de los pinceles y tinto, pinto, inocencia, colores,
Ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se queda con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra, que aún de cambiar tu nombre. Ole, ole los dos. Tomás García, Antonio de la Luz. La verdad que Antonio Fernández y Tomás García y Antonio de la Luz me están recordando hoy, supongo que a ti también, Paco, porque está uno enamorado del flamenco. Y sobre todo en un entorno tan propicio como este Palacio de los Condes de Gavia, habilitado para este recuerdo y este tributo tan merecido a Enrique Morente 10 años después de que nos dejara, de que se fuera a otra parte con su música. Bueno, este recorrido, de nuevo, Paco, volvemos a la soleá. Volvemos a la soleá, en este caso, si hablábamos en los aires apolaos que nos dejó con tan buen sabor de boca Antonio Fernández, ahora vamos a las soleares más clásicas, que también formaban parte del repertorio de Enrique Morente y que él introduce inteligentemente en Pablo de Málaga. Y nos vamos a la malagueña, al cante de Málaga, donde hace de nuevo alusión. Era como algo así como de, si tu paisano Ramón Gaya decía de pintor a pintor, aquí hubiera sido de genio a genio, de Enrique Morente a Pablo Picasso. Él le tuvo siempre ese respeto y plasmó en este disco antológico, del cual decía antes que creo que todavía no se ha hecho la lectura que se le debe hacer y se le hará en el futuro, porque para mí también tiende puente en cuanto a su concepción. Y volvemos de nuevo a la calidad de los textos que Enrique Morente viene utilizando y que de una manera fehaciente encontramos ya en Despegando, ¿verdad?, cuando se acerca a los poetas. Pero desde sus primeras grabaciones vemos que además Enrique selecciona muy bien los textos que graba. Es decir, a él no le sirve cualquier letra, una letra demagógica, una letra incluso machista de la época. Enrique cuida mucho esa poesía popular andaluza, lo vemos posteriormente en estos 3 discos que hoy analizamos, Despegando, Pablo de Málaga y Sacromonte. Vemos cómo cada una de las letras que emplean en los distintos estilos y cantes que se graban son letras cuidadosamente seleccionadas, y en Pablo de Málaga, que es el disco que analizamos en este caso, a raíz de las interpretaciones que ha hecho Tomás con ese maravillosísimo, por cierto, convertido hoy día en himno de Málaga, una canción que ha nombrado, no sé si la Diputación ahora, perdonadme, o el Ayuntamiento de Málaga como patrimonio oral de la ciudad. Adiós Málaga la bella, voy a recorrer el mundo. Es ese viaje que hace Picasso en busca de los conceptos, dejando atrás a su Málaga, a la que no volvería, ¿verdad? Y de qué manera lo hilvana y cómo después habla del puente de Tetuán, de los lugares geográficos, pero también se va y se iría a Manolillo del Raó, a los cantaores más, Juan Breva, a los cantaores más señeros de la provincia de Málaga y de Málaga como Ángel de Álora. Paco Paredes, desde la unión con este recuerdo emocionado, porque ambos tuvimos la suerte además de conocer a Enrique y parece mentira que haga ya 10 años de su desaparición, y sobre todo cuando lo estamos escuchando constantemente todos los días, parece que de alguna manera siempre está con nosotros. ¿Qué impresiones te merecen estos cantes que nos ha hecho Tomás acerca del disco Pablo de Málaga? ¿Y qué impresión tienes tú también sobre este disco? Me va a perdonar antes que haga la impresión del disco. Fíjate que cuando estaba hablando me ha venido pensamiento a la cabeza de hace 10 años y me he emocionado, ¿no? Se me han saltado las lágrimas. Y era una noche a las 3 de la mañana que recibo una llamada que me estaba llamando desde un país asiático, un joven cantador granadino, Juan Pinilla. Me llama llorando diciendo: Paco, que Enrique se ha ido con Marchena y se ha ido con Chacón y con la niña de los peines. Y no se me olvida, ese momento no se me olvida, me ha venido a la cabeza y tenía que recordarlo porque estoy emocionado, la verdad. El disco de Pablo de Málaga, fijaros que arrastra ya una seguidilla que viene desde Despegando, que pasa por
por el Omega y llega al Pablo de Málaga. Yo creo que Enrique no hacía nada al azar. Todo lo que hacía, lo hacía bien pensado y súper pensado, y siempre daba en todos los discos, por muy moderno, por muy transgresor que fuera, siempre daba un paso atrás también para recordar de dónde venía, porque sobre todo él lo que hacía lo hacía desde la afición. En el disco Pablo de Málaga, bueno, lo que has dicho de los cantes por soleá no sería objetivo, porque para mí de los mejores soleaeros de todos los tiempos está Enrique Morente, y de los mejores malagueñeros está Enrique Morente, en cuanto a calidad, en cuanto a aportación, en cuanto a extensión de sus cantes de conocimiento. Pero sí es verdad que en este disco de Pablo de Málaga hay dos cosas, muchas cosas, ¿no? Pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención, y es los conceptos musicales que Enrique tenía, que llega un momento que parece que es un disparate, que no lo entiendes, y cuando lo vas escuchando te das cuenta que todo tiene un porqué. Estoy hablando de compases y silencios, donde bueno, Eric Jiménez hace un trabajo abismal, o el Irak, que era la versión de Guernica en Irak, Paco. Además, perdóname, esa simbiosis que establece entre el Guernica, los bombardeos de Guernica, y los bombardeos de Irak que acababan de sufrir. Es decir, aquí volvemos a la dimensión sobre la que no hemos hablado, pero el Enrique de los años 70, el Enrique el Enrique del compromiso político, que por cierto el disco de Miguel Hernández no pudo publicarlo entero, se publicó entero en México, pero aquí le censuraron el Andaluces de Jaén, cantado en clave de peteneras, por cierto, ¿verdad? Y aquí volvemos a lo mismo, es decir, la ciudad de Guernica bombardeada y retratada magistralmente, inmortalizada por Pablo de Málaga, por Pablo Picasso en este caso, para la redundancia, ¿verdad? Y los bombardeos que estaba sufriendo la ciudad de Bagdad, en este caso, en Guernica, en Irak. Perdona que te haya cortado, pero es que volver a algo que me parece fundamental, y es cómo lleva la estética del compromiso a su propio arte. No, bueno, el compromiso, cualquiera que lo conociera de cerca sabía que el compromiso iba con él. Era una persona tremendamente humana, o es, porque yo lo considero que está vivo, tremendamente humana. Se sensibilizaba con cualquier problema de cualquier persona. Y a mí lo que siempre lo he dicho, lo que más me llamó la atención de Enrique Morente era que, habiendo esa esa distancia que nos autoimponíamos los aficionados con Enrique, él abatía toda esa distancia, rompía las barreras, y era la persona más cercana del mundo, que parecía cuando estabas con él que tú eras la persona. Pero es que es verdad que era así, y él pensaba así. En cualquier concepto musical se paraba y se detenía. Yo me acuerdo una vez, él conoció a Antonio Grau, al hijo del Rojo al Alpargatero, y yo le comento, digo, maestro, Antonio Grau, cuando iba a su casa a Madrid y tal, y dice, no, Antonio no grabó. Digo, sí grabó, hombre, todos todavía no habían salido las reproducciones de los discos que después se hicieron y tal. Digo, yo tengo las grabaciones suyas de pizarra. Y Enrique lo primero que hizo fue pedírmelas, y cuando vino a la Unión ya vino cantando los cantes de Grau con una vuelta de tuerca. O sea, él siempre iba expresando su forma de sentir, y su cabeza musicalmente no paraba. Y en el Pablo de Málaga es un disco que probablemente, como tú has dicho, dentro de unos años nos daremos cuenta, porque yo hoy, repasando el disco, he descubierto sonidos que no lo he descubierto otras veces. Es una forma de llevarse hasta el extremo en la voz, de expresar el dolor, de expresar el sufrimiento, y de llevarte una guerra a través de un cuadro, a través de un cante, a través de una expresión. Y además, Paco, ¿cómo lo hace, ¿no? Porque el remate del Guernica en Irak es una cosa apoteósica. Él utiliza la seguirilla, el cambio de Molina, ¿verdad? Y esa subida, y además él ahí rompe la voz y un poco se va casi al terreno del rock, y no sé si del heavy metal, ¿verdad? Porque recuerdo que en aquella época le preguntábamos, maestro, ¿usted dónde se encaja? Y él siempre con esa socarronería decía, bueno, me lo tengo que pensar ahora, a ver dónde encajo. Cómo rompe también todos los esquemas ahí. Por eso digo que Pablo de Málaga es un disco también absolutamente rupturista dentro del rupturismo que ya supone Enrique, pero
algo que no hemos dicho, pero que se sobreentiende, sin perder nunca la base, sin perder nunca la raíz, porque cuando hablamos, y esto en los debates sobre Enrique Morente debe estar muy claro, cuando hablamos de la fusión, que la gente confunde, decía Pilar López aquello de fusión, confusión, infusión, mucha gente te dice, Enrique Morente fusionó. No, Enrique Morente compartió. Además, vamos a partir de la base, y esto nos sirve de Picasso, ¿no? Picasso llegó a estudiar y a conocer tanto la pintura que tocó con los dedos las pinturas de Altamira y por eso dio ese salto espectacular y su concepción dentro del mundo de la pintura tardó mucho tiempo en ser conocida y reconocida y sobre todo analizada y entendida por la afición a la pintura, pero con Enrique Morente ocurrió lo mismo. Al principio no era aceptado porque llegó a profundizar tanto con sus cualidades en el propio flamenco, ¿verdad, Paco?, que tocó a Tío Luis de la Juliana. Entonces por eso dio ese salto, un poco estableciendo un paralelismo con Enrique. Y aquí hay que con Picasso. Y aquí hay que establecer esa dicotomía, esa diferencia, perdón, porque hay mucha gente que cree que Enrique fue una persona que había fusionado. No, él parte del conocimiento. Cuando la fusión se hace desde el conocimiento o esa forma de compartir, sí podemos obtener productos tan interesantes como los que nos presentaba Enrique, ¿verdad? Pero muchas veces gran parte de las confusiones de hoy día con respecto a la música viene porque se quiere construir la casa por el tejado. Dicho esto, Paco, y ya casi como preludio, porque tenemos que ir despidiendo este ratito tan agradable, por cierto, con la pena de no tenerte, Paco, aquí con nosotros como nos gustaría, pero ya en otras ocasiones lo haremos. Paco, como conclusión, porque si te parece bien, vamos a cerrar este evento de maestrías, lo vamos a cerrar con el cante, ¿no? Como es lógico. Además, con un cante, volviendo, hemos terminado con una bulería, con el Adiós Málaga la Bella, nosotros vamos a volver a un cante serio, como es el cante por fandangos, un cante del disco Sacromonte. Enrique cerraba algunos de sus espectáculos por tonás, esa gran ronda por tonás que hacía, por lo tanto, mantenemos la estética que él mismo mantenía. Por ir concluyendo, Paco, a modo de conclusión, despegando Sacromonte y Pablo de Málaga y Enrique Morente, ¿qué nos puedes decir, qué nos quieres decir como epílogo de esta charla? Bueno, pues Despegando para mí fue el disco que lo evolucionó todo, o sea, donde Enrique dijo, este es mi camino, yo quiero seguir, y no estoy de acuerdo con lo que dice la gente de fusionar, él no fusionó, él fue evolucionando según sus conceptos musicales iban haciendo. Sí. Otra cosa muy rápida que quiero decir, lo que más me llamó la atención de Morente desde el principio es que cogía una poesía que no había forma de meterla en ningún cante, ninguna estructura, y él creaba un mundo nuevo de estructuras musicales. León Felipe. Y luego, por supuesto, que todas las locuras que hizo en la discografía, es que es muy fácil meterte en un estudio y hacer toda clase de experimentos, como pasó con el Omega, como pasa con el Pablo de Málaga, pero luego hay que defenderlo en el escenario, y Enrique demostró que todo lo que hacía lo defendía en un escenario expuesto a quedarse sin voz, a que no llegara a los tonos, a hacer un disparate de lo que pudiera ser. O sea, Enrique fue un genio, y lo que más me duele de verdad es que haya tenido que dejarnos para que la gente se dé cuenta del genio que era Enrique. Bueno, como epílogo, genial, Paco. Yo creo que antes de irnos con el cante de nuevo de Antonio Fernández, de la guitarra de Antonio de la Luz, y para despedir estos ecos a Morente, estas maestrías, nos cabe, en primer lugar, dar las gracias al área de cultura de la Diputación de Granada por haber contado con nosotros. Aquí hablo también en nombre de mis compañeros Tomás García, Antonio Fernández, Antonio de la Luz y de Paco Paredes. Muchísimas gracias también a los compañeros de sonido, de luz,
a los compañeros técnicos, a nuestras compañeras del lenguaje de signos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer llegar a más gente este mensaje que nosotros teníamos también la necesidad de transmitir, porque personalmente, Paco, es la primera vez que puedo públicamente decir cosas acerca de Enrique. Efectivamente, recuerdo la noche que falleció, era en Sudán, era en el corazón de África. En Sudán nos encontrábamos con Alfredo Mesa, con Anabel Moreno, rotos de dolor, y la primera llamada fue a ti porque sabía que tú estabas esperando, estabas en vilo, como estábamos todos. Por lo tanto, si os parece, compañeros, también vuestro nombre, aprovecho y mando un fortísimo abrazo a Soleá Morente, a Estrella Morente, a Kiki, a José Enrique Morente, a Aurora Carbonell, a toda la familia de Enrique, a quienes tanto queremos y apreciamos y admiramos. Espero que les haya llegado a todas y a todos ustedes, amigas y amigos que nos siguen desde tantos puntos de la geografía, un poquito, un retazo de lo mucho que sentimos en torno a Enrique, de lo mucho que lo queremos aquí en su tierra y desde otra parte, de otra tierra que lo quería tanto como es La Unión, aquella tierra minera que lo idolatraba, y darle las gracias también a Tomás García, Antonio Fernández y Antonio de la Luz por esos pedazos de interpretaciones que han hecho, y por supuesto a Matilde Bautista por el corazón que pone en estos eventos, en estas maestrías, en estos ecos a Morente. Gracias, Gaby Sedano, por tu profesionalidad, y despedimos, como mandan los cánones, estos ecos a Morente con nuestro abrazo eterno al maestro y nuestro agradecimiento con el cante por fandangos, acompañado por la guitarra de Antonio de la Luz, de Antonio Fernández. Vamos allá. Dale, Antonio. Decadencia. Vamos allá, dale. Tormenta. Porque me ven decadencia. Pero yo me eché las cuentas. Vamos allá. Que el mundo se acabó. Ay, 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 y puede dar otra vuelta. Dale.
Ole. Vamos allá los dos. Y a una mujer con delirio yo quería. Ole, ole. Cuando yo era casi un niño y como ya no me atrevía, Ala. no le el cariño. Ay, 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 y que por ella yo sentía. Antonio. Ole. Ole.